Lunes 26 de agosto de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio con la palabra de Dios. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 5 y del 11 al 12. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, pues su fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de ustedes. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por su paciencia y su fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguen a ser dignos del reino de Dios por el cual padecen. Nuestro Dios los haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 95. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Evangelio es tomado de San Mateo capítulo 23, versos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo, no obliga, jurar por el oro del templo, sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar, no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar, sí obliga. Ciegos, ¿qué es más grande? ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti,
Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por este día que nos regalas, por el don de tu palabra con la cual nos alimentas. Queridos hermanos, en la primera lectura que es tomada del comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, allí se muestra cómo el apóstol desea gracia, paz y bendición para todos los hermanos que están en Tesalónica, y también expresa de cómo se sienten muy bien de nombrarlos ante otras iglesias como ejemplo y como modelo de fe, sobre todo por la virtud de la paciencia y la fe en medio de las persecuciones y de las tribulaciones, porque todo lo soportan con amor. Ese testimonio es muy grande. Es un testimonio sencillo, pero a la vez muy grande ante los ojos de Dios. El ser capaces de soportar las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las humillaciones, enfermedades, con la paciencia que viene de Dios. Qué bueno si nosotros como cristianos damos hoy ese testimonio delante de tantas personas. Un testimonio que, como les decía hace un momento, es sencillo, pero a la vez muy profundo. Porque aquel que es capaz de soportar con paciencia los momentos difíciles significa que está unido a nuestro Señor y a una esperanza más grande. El que está lejos del Señor desespera fácilmente, cae en ansiedad, cae en depresión, en angustia. Pero aquel que confía plenamente en el Señor sabe que todo lo que le acontece es consecuencia de situaciones que quizás todavía falta trabajar. Ve en todo la mano de Dios, la obra de Dios, aún en medio de la enfermedad y de la calamidad. Pero Padre, ¿cómo es posible que en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, yo pueda ver a Dios? Sí, queridos hermanos, allí también está Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: todo será para bien de los que aman a Dios. Todo lo que nos suceda, pero hay que tener los ojos fijos en el Señor para poder ver con los ojos de Dios, es decir, con el don de la sabiduría. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Mateo, se nos dice de aquellos ay de Jesús. Es lo que hemos escuchado. Los ay de Jesús porque está delante de una generación de hipócritas. Le habla concretamente a los escribas y a los fariseos y los llama hipócritas. Hipócritas porque se quedan en lo externo. Y la hipocresía más grande, queridos hermanos, es que cierran a los hombres el reino de los cielos, de tal forma que ni entran ni dejan entrar. Es como una especie de aduana ante la presencia de Dios. Esto se lo está diciendo Jesús hace 2000 años a un grupo concreto de personas. Pero hoy también el Señor nos pide a nosotros que podamos salir de nuestra hipocresía. No podemos convertirnos en esos fariseos, en esos escribas. Ellos hacían cumplir la ley por la ley, dejando afuera de la posibilidad del encuentro con Dios a aquellos que no estaban dentro de los estándares que ellos mismos proponían. Y por eso a Jesús le ofende tanto. ¡Ay de ustedes, fariseos, escribas hipócritas! Porque han cerrado la puerta y no dejan entrar. Es como dice el dicho popular: ni raja ni presta el hacha. Y esto sucede aún en nuestros días. A veces en las parroquias, en las comunidades, en los grupos, hay como ciertas aduanas, como ciertos personajes que no quieren que la gracia de Dios se derrame en muchos corazones y ponen una cantidad de requisitos, de normas, de preceptos humanos y no dejan que la gente entre al contacto con Dios. Con los pecadores hay que ser misericordiosos, brazos abiertos,
puertas abiertas. No podemos rechazar a nadie, mis queridos hermanos, porque entonces ay de nosotros. Los ay de Jesús, estos ayes de Jesús, es lo contrario a las bienaventuranzas. Si ustedes se fijan, en Mateo capítulo 5 se habla de las bienaventuranzas. Aquí se habla de aquello que es contrario a las bienaventuranzas, los ay de Jesús. También dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Nosotros no podemos condenar a nadie. Así sea el pecador más empedernido que exista, no podemos condenarlo. A veces condenamos a la gente con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones, pues estamos llamados por Dios a mirar a los otros con misericordia, porque con la misma medida que midamos, seremos medidos a la vez. Hay que cuidarnos, queridos hermanos, de hablar más de la cuenta. También dice, ay de ustedes guías ciegos que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, y pone varios ejemplos con respecto de esto. Hay que tener presente, mis queridos hermanos, que allí hay una mala intención de parte de aquellos fariseos y escribas hipócritas. Jurar por el templo no obliga, en cambio por el oro del templo se obliga, es decir, hay un interés económico. Lo mismo sucede con jurar por el altar no obliga, pero por la ofrenda, entonces ahí se obliga. Dice el Señor en su palabra, ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Y así sucesivamente también dice jurar por el cielo y jurar por aquel que está en los cielos. En una palabra sobre esto que se nos está diciendo al final del Evangelio, no debemos de jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por nadie, porque podemos estar ofendiendo a Dios. Dice Jesús en otro lugar del Evangelio que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, pero no se pongan a jurar. Es la invitación del Señor a andar siempre con la verdad. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor de Dios.